Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta instancia. Como decían, mi nombre es Priscila Mena, yo soy la fundadora y la presidenta de la organización Fundación Nacional de Alfabetización Digital. Nosotros partimos el año 2020 a raíz de la toma de conciencia de la necesidad de poder ayudar a todas las personas para poder aprender a utilizar sus dispositivos inteligentes, para poder hacer sus trámites de forma fácil, de forma online. Así que, dada esa necesidad, nosotros nos reunimos para poder hacer esto. Continuamos. El contenido que vamos a ver el día de hoy es principalmente derechos digitales, cómo este se liga con el derecho a la protección contra el mal uso o el uso indebido de la ciencia y la tecnología, y también vamos a hablar sobre los principios y la institucionalidad de la bioética, vista desde el punto de vista tecnológico. Primero quiero mostrarles la siguiente diapo en donde nos muestra el contexto sobre las brechas digitales que tenemos hoy entre lo urbano y lo rural. Acá podemos ver cómo nosotros en la ciudad tenemos más acceso y somos más la cantidad de usuarios de Internet, siendo el 81% al año 2020. Claramente estas cifras deben haber ido cambiando y que hoy, en 2021, estemos por sobre ese 81%. En la zona rural tenemos que el 57,9% solamente tenemos esos usuarios en Internet. El siguiente gráfico, o la siguiente tabla, nos habla de las usuarias de Internet según el tramo etario. Acá el tema del tramo etario es tremendamente importante para nosotros, porque si bien es cierto, tenemos una gran población que carece de herramientas digitales, también tenemos una gran población de nuestros adolescentes, niñas y niños, en donde están muy conectados a Internet. Y tenemos en donde el 80% de estos niños y niñas tienen acceso a Internet o son usuarias de Internet, en comparación a los adultos de 50 años y 54 años, en donde solamente el 76,7% son usuarias de Internet. Por lo tanto, ahí para nosotros es tremendamente importante hacer un llamado de alerta, ya que según la UNICEF, nosotros como país somos el primer país del mundo que tiene a los niños en pantalla más horas. O sea, tenemos una gran cantidad de niños que están entre 6 a 7 horas detrás de una pantalla. Y esto es tremendamente urgente porque el daño que les estamos ocasionando a nuestros adolescentes y niñas y niños es tremendo, porque el desarrollo cognitivo, el cerebro se ve dañado por tanta exposición, así que ahí necesitamos normas y regulación. Además de ocuparnos de la educación ante la baja asistencia de gente en redes sociales o de dispositivos que tengan acceso. Sobre los 50 años va cayendo el decil hasta llegar a los 80, en donde casi es el 18% de nuestra población que tiene acceso. Siguiendo en la mirada internacional, nosotros como Chile somos parte de la OCDE y la OCDE en su informe de este año indicó que el 40% de las chilenas y chilenos carece de herramientas digitales, y esto es tremendamente urgente y importante que le pongamos ojo. Por eso para nosotros es muy importante como organización visibilizarlo, porque los derechos digitales van de la mano con respecto a nuestras habilidades tecnológicas como sociedad. Y también tenemos un contrapuesto en donde nosotros, según el índice que nos tira el BBVA Richards, en donde su índice de DIGIX dice que Chile tiene el puesto 42 dentro del ranking. Esto nos deja por sobre México y Brasil. ¿Qué significa este decilo? ¿Qué nos indica? Que Chile está digitalizado ante la región. Somos los que tenemos más digitalización, por así decirlo. Y eso es tremendamente contraproducente con lo que nos informa la OCDE. Por lo tanto, ahí tenemos un quehacer en el que, si bien es cierto, tenemos hartas plataformas gubernamentales o harta venta online o hartas plataformas que todos utilizan, pero la forma en la que las utilizamos tal vez no son las adecuadas. Y también comentar que en la Unión Europea ya existe el tema de la legislación. Ellos apoyan las legislaciones y todas las instituciones y países que se ocupan de regular y de normar los derechos digitales. Y aquí también es importante mirar el tema de la neutralidad en la red. Esto tiene que ver con en que los usuarios de Internet sean tratadas y tratados de forma igualitaria.
Avanzando con respecto a esto, nosotros dijimos, ok, hay que hablar de principios, y nosotros como organización establecemos que los principios más básicos para poder regir los derechos digitales tienen que ver con el acceso, la alfabetización digital y la seguridad y privacidad digital. ¿Por qué este tema para nosotros es tan importante? Porque entendemos que los derechos digitales, así como dijo la ONU en 2016, son parte de los derechos humanos. El acceso a Internet es parte de los derechos humanos. Por lo tanto, viéndonos así, es muy importante que se regulen, que se normen y que tengamos deberes y derechos civiles y políticos dentro del ambiente o del mundo digital. Para acotar qué es lo que nosotros entendemos como acceso, para la Fundación es súper importante que no solo se entienda como el acceso a Internet o el acceso a poder navegar, sino que también tiene que ver con el acceso a dispositivos inteligentes. Creemos que las personas deben tener al menos acceso a un teléfono inteligente o a un computador portátil o lo que venga en el futuro. Y esto también tiene que ir de la mano con el tema de la obsolescencia de los dispositivos. Como país debemos hacernos cargo también de que la tecnología sea sustentable y amigable con el planeta. Por lo tanto, la energía con la que se alimentan los data centers, cómo se genera el Internet, debe ir de la mano ecológica, porque Chile tiene que preocuparse de esta temática tan importante. Respecto a lo que nosotros entendemos de alfabetización digital, entendemos que es entregarles herramientas, si bien es cierto, tecnológicas, pero no solo herramientas tecnológicas para el uso de software, sino que también enseñarles cómo se utilizan los dispositivos. Literalmente, cómo se aprende o se apaga un computador, eso es alfabetizar. Es como enseñarle el alfabeto cuando a uno le enseñaban a leer y escribir. Ya, hay que enseñar todo lo previo, no solo enseñar un software. Y con respecto a esto también tenemos puntos de vista de que las personas deben ser contempladas como tales, como personas, por lo tanto hay que enseñarles también qué significa el vivir en el mundo digital. Por lo tanto, para eso creemos en que hay que hablar de una formación de criterio, que hay que hablar del desarrollo de interacción responsable, respetuosa en redes sociales o en plataformas en el mundo digital, y también queremos hablar tal vez de la ética y la moral digital. Y aquí tal vez poner un punto en el tema del desarrollo de la ciencia y la tecnología que vayan de la mano, y por eso también tocábamos el tema de la protección al mal uso de la tecnología, porque hoy tenemos que preocuparnos de cómo se utilizan estas herramientas y de cómo la gente se interactúa con ellas, y teniendo en cuenta que las personas siempre van a tener que ir cambiando y evolucionando en función de la tecnología que nos va cambiando la vida al día a día. Y eso lo hemos podido ver durante todos estos últimos 2 años. También acá nos importa el tema de la educación a las familias. ¿Por qué? Por los mismos antecedentes que les decía anteriormente. Con respecto al antecedente de los niños pantalla, el desarrollo, que la supervisión esté ahí, porque hoy tenemos a niñas y niños que tienen correo electrónico de 5 años y tienen acceso a las plataformas como YouTube, como otras aplicaciones y plataformas digitales que no están siendo controladas. Entonces, finalmente, el contenido violento, el contenido que no les suma para su desarrollo como personas sanas, tiene que ser regulado, porque los padres tienen que recibir esa educación para que simplemente no se les pase a una guagua un celular para que se quede tranquila. O a un niño no se le diga, ya vaya a ver la tele, sino que simplemente se les eduque y se les diga, oye, esto es súper importante ponerle ojo y atajo para que en el desarrollo de tu hijo, de tu adolescente, sea en función de los valores que a ti te importan. También hay que hacer un tema de desarrollo de ética y todo. También, con respecto a esto, nosotros el tema de la educación, de la alfabetización digital, entendemos que el proceso de la transformación digital es un proceso cultural. Por lo tanto, por eso hablábamos que los derechos digitales tienen que ser contemplados para que sean individuales y colectivos, porque son algo social. Tenemos que culturalmente transformarnos a esta era digital. Y respecto a la seguridad y privacidad digital, con el tema de la seguridad tenemos ahí un universo bastante grande con respecto a las leyes y el cibercrimen, porque hoy tenemos indefensión absoluta en donde cualquier persona puede publicar algo sobre uno en cualquier plataforma sin autorización, fotografías, difamarnos de todas formas. Entonces eso es tremendamente urgente. Las estafas también son algo urgente de legislar. Y respecto
a la telemedicina. También nosotros hablamos del tema de la seguridad de nuestros datos de salud, nuestros datos digitales, toda nuestra información debe ser cubierta y protegida a través de una legislación que nos cubra, que realmente nos dé una protección y no nos deje en la indefensión que hoy estamos. También con respecto a esto, hablar sobre el consumo. También es importante darle una mirada a que la seguridad y la privacidad digital también tiene que ver con los datos que tienen las instituciones financieras, las instituciones de cobertura de salud, todas las otras instituciones que nos dan servicios digitales, y que lo más probable es que sea más paulatinamente, y hay que ocuparse de eso para que nosotros no quedemos retrasados con el avance tecnológico. Y esto acá también nos hace pensar en qué dice el resto de países. Sigamos. Acá nosotros le quisimos mostrar que países como Portugal, ya en 1976, habla sobre el tema de la digitalización, de cosas digitales y tecnología. Por lo tanto, estamos atrasados respecto a esto. Lo bueno es que podemos hacer muchas cosas a partir de esta nueva Constitución. También comentarles que México también toma el tema digital en su artículo 6 desde el 2013, Grecia desde el 2008 y finalmente España desde este año tiene un desarrollo bastante ¿cómo se llama?, detallado respecto a eso, y quisiera dejarles ahí la leyenda de el derecho al acceso universal a Internet, en donde su articulado número 2 dice que se garantizará el acceso universal, asequibilidad, la calidad y la no discriminación para toda la población. Entonces, en eso es lo que nosotros queremos hacer. Muchas gracias por esta instancia. Un abrazo. Muchas gracias, Priscila. Tenemos tiempo para hacer 2 intervenciones, preguntas o comentarios. Loreto Vidal y Carlos Calvo. Bueno, mire, un lujo escucharla. Contarle que en los últimos años yo he podido participar también formando en el tema de ética digital. Entonces, cuando usted dijo ética, así como que algo se me removió. Por lo tanto, agradecerle muchísimo, y la pregunta dice así: ¿cuánto cree usted que hemos avanzado en nuestro país, tanto en la alfabetización y la democratización del mundo digital, accesible para todas y todos, incluyendo, que esto es muy importante, a las personas mayores? ¿Hemos avanzado? ¿Qué debemos hacer en esta Carta Fundamental para que eso pudiera quedar más o menos visualizado? ¿Hay alguna idea? Gracias. ¿Contesto al tiro o...? Vamos con las 2 preguntas primero, por favor. Perfecto. Carlos. Bueno, agradecer la presentación y señalarle que estamos en debe en este tema, porque incluso los llamados nativos digitales me mostraron al inicio de la pandemia y durante todo su desarrollo que no son tales. Son simplemente usuarios hábiles de algunas aplicaciones, pero el resto nada. Si fueran nativos digitales, habrían sorteado mejor que sus profesores las dificultades que imponía la pandemia. Por ejemplo, habría sabido buscar los contenidos y estudiar autónomamente. Por otra parte, la alfabetización no es solo conocer cómo funciona un aparato, sino que es la comprensión cultural de lo que eso implica en la vida contemporánea. Y en eso le pido que nos ayude a nosotros a ver cómo esto lo plasmamos en la Constitución. Muchas gracias. Yo tengo una preguntita. Respecto a... bueno, muchas gracias por su presentación, muy completa. Creo que hemos escuchado también en varias oportunidades la importancia de esta temática. En el contexto también de alfabetización digital, ¿está incluido el comprender cómo funcionan las cosas? Así como está el Internet de las cosas, ¿cómo funciona, por ejemplo, un celular? ¿De qué material está hecho? ¿De dónde vienen esos materiales? Porque también desde ese punto de vista fomenta la curiosidad de las niñas y niños y jóvenes, y también permite tener en cuenta el tema del medio ambiente y la sustentabilidad. O sea, no son productos que uno lo encuentra en la esquina, o sea, sí, ahora sí, pero en realidad no es que nazcan de los árboles, sino que se hacen desde una investigación científica, desde pensar. Alguien se le ocurrió y supo cómo hacer estas pantallas táctiles, no viene de la nada.
Entonces, por lo menos nosotros, que yo hago harta divulgación de la ciencia, cuando uno le hace esas preguntas a los niños, se abren un montón como que les rompe la barrera del aparato y entran adentro del aparato, a entenderlo, y eso también desarrolla varias otras habilidades. Quería saber si también lo incluye la alfabetización digital. Gracias. Bien, dispone de hasta 3 minutos para responder la pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, partiendo por la primera inquietud, efectivamente el tema de estamos al debe con respecto al desarrollo de alfabetización digital. Si bien es cierto, han habido políticas de alfabetizar a grupos, a pobladores, pero han sido instancias como puntuales. Como país, lamentablemente, no hemos tenido la capacidad de desarrollar esto y llegar realmente a todas las poblaciones, a todas las localidades. Y respecto a la digitalización del Estado, se ha digitalizado y nos ha pedido y exigido que esto sea así, siendo que no nos ha prestado un servicio o un resguardo respecto a esto. Porque no, por ejemplo, si ustedes ven el currículum escolar o el currículum de las universidades, no tienen contemplado este tema. O sea, si bien es cierto, las carreras que son específicamente de esta área, sí, pero hay otras carreras que no tienen idea de qué significa un software o un computador. Por lo tanto, ahí sí, pues tenemos que apuntar a la visibilización, tenemos que generar estatutos y tenemos que generar tal vez alguna comisión que se ocupe de regular, tal vez trabajar con los municipios y que puedan llegar a las poblaciones y a la gente que no tiene el acceso para poder educarse, por ejemplo, con videos telemáticos en YouTube o en otra plataforma, o tener acceso a educación de este tipo. Así que sí, esa es la respuesta. Con respecto a la segunda pregunta, efectivamente los niños nativos digitales no tienen el desarrollo cognitivo para entender cómo utilizar las herramientas tecnológicas para poder generar algún insumo o algún trabajo. Por lo tanto, ahí nuestra propuesta es educar y empezar a generar talleres para poder dar talleres de robótica, talleres de programación, acercar efectivamente la tecnología desde ese punto para que las nuevas generaciones puedan tener desarrollo tal que nuestra tecnología sea un canal de subvención para nuestra economía. O sea, finalmente los trabajos que tengamos en 10 años más no van a ser ni siquiera un poquito parecidos a los que tenemos hoy. Priscila, por lo tanto, está en el tiempo para que vaya cerrando, por favor. Perfecto. Y respecto a la tercera pregunta, efectivamente, el tema de la alfabetización digital, está contemplado que se le enseñe a los niños cómo funcionan los aparatos. Si bien es cierto, la educación tiene que ver con cómo utilizar las herramientas, pero además tiene que tener el proceso previo para poder enseñarles a nuestras jóvenes y adolescentes, y los adultos también, de cómo funcionan y de cómo se hacen y de dónde viene la tecnología, de por qué son obsolescencia o no, cuánta duración tiene nuestro... Por eso que yo hablaba de que teníamos que verlo desde un mirado de ecologista. Pues. Tiene que tener una visión así, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones tengan tecnología sustentable. Así que eso. Muchas gracias por las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias por su visita y la exposición de sus ideas.